Durante 40 años, en un hogar lleno de expectativas, un anciano aparentemente vulnerable lo dio todo a sus hijos ingratos. Pero cuando ellos lo menospreciaron y lo abandonaron, algo se quebró por dentro. Creyeron que trataban con un hombre viejo e indefenso. Se equivocaron. Yo no era solo un padre. Era la razón por la que esos hijos tenían algo. Y cuando ellos me echaron sin compasión, no imaginaron que conduciría a su ruina total. Esto fue apenas el comienzo. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Durante 40 años creí que el amor maternal era inquebrantable. Me equivoqué. Mi nombre es Marta Velasco, y hasta esta mañana pensaba que conocía a mi hijo. Trabajo como enfermera en el Hospital General de Valladolid, una profesión que elegí porque siempre creí en cuidar a los demás, en sanar heridas, en ofrecer consuelo cuando todo parece perdido. Qué irónico que no supiera reconocer la herida que se había abierto en mi propia casa, bajo mi propio techo. Llegué a casa pasadas las 9 de la noche. Otro turno extenuante, otra jornada cuidando a desconocidos que me agradecían con sonrisas cansadas y palabras susurradas. En el autobús de vuelta, como siempre, pensaba en Álvaro, mi hijo de 28 años, ese joven que una vez fue mi razón de existir y que ahora era una sombra amarga deambulando por los pasillos de nuestro pequeño apartamento. La crisis había golpeado fuerte a nuestra ciudad. Desde que cerró la fábrica textil donde trabajaba la mitad del barrio, las calles se habían llenado de rostros derrotados y locales con carteles de «Se alquila». Álvaro había perdido su trabajo allí hace 2 años, y desde entonces nuestra relación se había vuelto un campo minado de silencios tensos y conversaciones truncadas. Al abrir la puerta, lo encontré en el sofá, con la mirada perdida en la televisión que emitía las noticias de siempre. Desempleo, recortes, protestas. El mismo ritual de cada noche. Yo colgando mi bata blanca en la entrada, él fingiendo que no notaba mi llegada. «Álvaro, he traído algo de cena del hospital», dije, como había hecho cientos de veces antes. Mi voz sonaba más cansada de lo que pretendía. Él no se movió. Su perfil se había endurecido con los años, especialmente después de que perdiera a su padre. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de noches en vela y días sin propósito. Pero seguía siendo mi niño, ¿verdad? El mismo que una vez corrió hacia mis brazos cuando tenía pesadillas, el que me dibujaba flores en servilletas de papel cuando era pequeño. «No tengo hambre», murmuró sin apartar la vista del televisor. Me senté en la silla frente a él, intentando encontrar una manera de romper esa muralla invisible que había construido entre nosotros. Había intentado todo: paciencia, comprensión, darle espacio, ofrecerle apoyo. Nada parecía funcionar. Cada día que pasaba, sentía que perdía un poco más al hijo que conocí. «¿Cómo estuvo tu día?», pregunté, aunque sabía que probablemente había sido igual al anterior y al anterior a ese. Por primera vez, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, que una vez brillaron con curiosidad y alegría, ahora parecían 2 pozos vacíos. Había algo diferente en su expresión esa noche, una frialdad que no había visto antes. «Mi día», repitió lentamente, como si fuera una palabra extranjera. «Mi día fue pensar en lo mismo de siempre, mamá». El tono cortante de su voz me hizo retroceder mentalmente. Algo había cambiado, algo fundamental había cristalizado en su interior durante mi ausencia. «¿Y en qué piensas, cariño?», insistí, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Se incorporó en eso yo. El sofá, por primera vez en meses, me miró directamente a los ojos. Lo que vi allí me heló la sangre. No era solo tristeza o frustración. Era desprecio puro.
destilado durante meses de resentimiento silencioso. Pienso en lo agobiante que es tener que verte llegar cada noche con esa cara de mártir, dijo con una calma que me resultó más aterradora que si hubiera gritado. Pienso en lo cansado que estoy de tus preguntas falsas y tu preocupación actuada. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. En 10 años de viudez, en 28 años de maternidad, nunca había escuchado palabras tan crueles salir de la boca de mi hijo. Álvaro, yo solo nada, me interrumpió, poniéndose de pie. Estoy harto, ¿entiendes? Harto de esta vida mediocre, harto de este apartamento diminuto, harto de tus turnos de hospital y tus historias de pacientes. Pero sobre todo, estoy harto de ti. Cada palabra era una bofetada. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que creía saber sobre nosotros, sobre él, sobre mí misma como madre. Pero no había terminado. Se acercó más, y pude ver la determinación cruel en sus ojos cuando pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. Celebramos cuando te vayas. El silencio que siguió fue ensordecedor. No hubo lágrimas inmediatas, no hubo gritos, no hubo súplicas. Solo un vacío absoluto, donde antes había estado mi corazón de madre. Era como si todo el aire hubiera salido de la habitación. Álvaro regresó al sofá como si nada hubiera pasado, como si acabara de comentar el tiempo. Pero yo me quedé allí, de pie en medio de la sala, procesando lentamente la magnitud de lo que había escuchado. 40 años. 40 años de sacrificios, de noches sin dormir cuando era pequeño y estaba enfermo, de trabajos extra para pagarle los estudios, de renunciar a oportunidades personales, a relaciones, a viajes, a sueños. 40 años para escuchar que mi presencia era tan tóxica que mi ausencia sería motivo de celebración. Algo se rompió dentro de mí esa noche. No fue solo mi corazón de madre, fue algo más profundo, más fundamental. Se rompió la ilusión de que el amor incondicional siempre es correspondido, de que los sacrificios siempre son valorados, de que ser madre significa ser siempre necesaria. Sin decir una palabra, subí a mi habitación. Álvaro no me siguió con la mirada, simplemente continuó viendo la televisión como si yo ya me hubiera desvanecido. Quizás en su mente ya lo había hecho. Saqué mi maleta del armario. Mis manos temblaban, pero no de tristeza. Era una mezcla extraña de dolor y algo parecido a la liberación. Empaqué mi ropa, mis medicinas, algunos libros. Los objetos parecían diferentes ahora, menos cargados de historia, más fáciles de dejar atrás. Escribí una nota breve. Álvaro, te concedo tu deseo, cuídate. La dejé sobre mi cómoda. Antes de salir, me detuve en el umbral de la sala. Mi hijo seguía que seguía allí, inmutable, como si fuera una estatua de resentimiento. Por un momento consideré decir algo, intentar una última conversación, pero las palabras «celebramos cuando te vayas» resonaban aún en mis oídos. Cerré la puerta tras de mí sin hacer ruido. Ya en la calle, con mi maleta en la mano y el aire frío de la madrugada golpeándome la cara, saqué mi teléfono y marqué un número que conocía de memoria. «Óscar, soy Marta», dije cuando contestó. «Necesito activar el protocolo que discutimos». «Sí, el de intervención social. Mi hijo ya no tiene familia que lo respalde». Óscar Mendoza había sido mi colega en varios proyectos de asistencia social. Sabía lo que esas palabras significaban. Sabía exactamente qué engranajes se pondrían en movimiento con esa llamada. «¿Estás segura, Marta?», preguntó con su voz siempre calmada. Miré hacia arriba, hacia la ventana de mi apartamento, donde aún se veía la luz azulada del televisor. Nunca he estado más segura de nada en mi vida. Colgué el teléfono y comencé a caminar por las calles vacías de una ciudad que, de repente,
Se sentía llena de posibilidades. Por primera vez en años, no sabía exactamente qué pasaría después. Y extrañamente, eso no me asustaba. A veces el amor más profundo requiere la decisión más difícil. Y a veces, cuando alguien celebra tu ausencia, la única respuesta digna es concederle exactamente lo que pide. El resto ya lo veremos. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo. 3 días después de mi partida, Álvaro comenzó a entender que sus palabras habían tenido consecuencias reales. Yo lo sabía porque Óscar me mantenía informada, no por compasión hacia mi hijo, sino porque formaba parte del protocolo que habíamos establecido años atrás para casos como este. «Ha intentado contactar contigo 8 veces», me dijo Óscar durante nuestro encuentro en la cafetería del centro de la ciudad. Primero fueron llamadas airadas, después mensajes de texto confusos. Ahora han parado. Me quedé mirando mi café, todavía humeante. Me había instalado en una pensión modesta cerca del hospital. Una buena habitación pequeña pero limpia, donde por primera vez en años dormía profundamente. Sin el peso constante de la tensión en casa, mi cuerpo había comenzado a relajarse de maneras que no recordaba posibles. «¿Y qué tal está llevando el resto?», pregunté, aunque una parte de mí no quería conocer la respuesta. Óscar consultó sus notas. Como trabajador social experimentado, mantenía registros meticulosos de cada intervención. El primer día intentó conseguir dinero prestado de sus antiguos compañeros de trabajo. Según mis fuentes, solo uno le prestó algo, suficiente para 2 días de comida básica. Hizo una pausa, estudiando mi rostro. «Marta, aún puedes detener esto». Negué con la cabeza. Las palabras de Álvaro seguían resonando en mi mente. «Celebramos cuando te vayas». No había sido un arrebato de ira, había sido una declaración fría y meditada. Durante años había absorbido su resentimiento, esperando que el amor maternal pudiera disolverlo. Me había equivocado. «Continúa», dije. «Ha intentado conseguir trabajo pero sin referencias recientes y con el estado del mercado laboral». Óscar se encogió de hombros. «El casero ya le ha dado el primer aviso de desalojo. Sin tu respaldo económico, no puede cubrir el alquiler». Sabía que esto pasaría. Durante los últimos 2 años, mi salario había sostenido completamente nuestro hogar. Álvaro había dejado de buscar trabajo activamente después de los primeros meses de desempleo, hundiéndose en una amargura que yo había interpretado como depresión temporal. Ahora me daba cuenta de que había sido algo más profundo. Desprecio hacia la vida que compartíamos, hacia mí. «¿Y qué hay del protocolo?», pregunté. «Ya está en marcha. He registrado su caso en el sistema de servicios sociales como adulto joven en riesgo de exclusión social, sin red familiar de apoyo». Las palabras de Óscar sonaron técnicas, profesionales, pero ambos sabíamos lo que significaban en términos humanos. En una semana, cuando reciba la notificación oficial de desalojo, será elegible para asistencia de emergencia. Una semana. Mi hijo tenía una semana antes de que su mundo colapsara completamente. Esa noche, sola en mi habitación de la pensión, recibí un mensaje de texto de Álvaro. «No entiendo por qué te fuiste. Vuelve a casa». No respondí. En cambio, me quedé despierta recordando la expresión de su rostro cuando pronunció aquellas palabras terribles. No había sido dolor hablando. Había sido una verdad que llevaba tiempo gestándose en su interior. Durante años había fingido ante mí mismo que su actitud era temporal, que era parte de su proceso de duelo por su padre, de su frustración por el desempleo. Pero esa noche había visto la realidad. Mi hijo me despreciaba genuinamente. Al 4.º día, Óscar me informó que Álvaro había aparecido en su oficina. Estaba muy diferente.
me dijo durante nuestra llamada telefónica nocturna. Más delgado, ojeroso. Preguntó por ti directamente. Quería saber dónde estabas. ¿Qué le dijiste? Por la verdad, que había solicitado anonimato temporal y que respetábamos tu decisión. También le expliqué que había programas de asistencia disponibles para él. ¿Y cómo reaccionó? Pude escuchar a Óscar suspirar al otro lado de la línea. Se puso furioso. Me acusó de haberte lavado el cerebro, de manipular la situación. Dijo que esto era una conspiración para humillarlo. Por supuesto que lo había hecho. Álvaro siempre había tenido la tendencia de culpar a otros por las consecuencias de sus propias acciones. Durante años había encontrado maneras de responsabilizar al mundo exterior por su infelicidad. La crisis económica, el gobierno, la sociedad y finalmente yo. ¿Aceptó la ayuda? Pregunté. La rechazó. Dijo que no necesitaba caridad de desconocidos. Otra pausa. Marta está durmiendo en el parque desde anoche. Cerré los ojos. Una parte de mí, la parte que había sido madre durante 28 años, se contrajo de dolor. Pero otra parte, más profunda y más firme, se mantuvo inmóvil. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. El quinto día no hubo noticias. El sexto, Óscar me contó que algunos vecinos del barrio habían empezado a preguntarse por mi paradero. Luisa Fernández, la vecina que vivía en el apartamento de abajo, había estado haciendo preguntas. Le dije que estabas bien, que habías necesitado tomar distancia por razones personales, me informó Óscar. Pero creo que sospecha algo. Conocí a Luisa desde que nos mudamos al edificio hace 10 años. Era una mujer mayor, viuda como yo, pero con una relación mucho más armoniosa con sus hijos adultos. Siempre había sido amable conmigo, aunque intuía que tenía opiniones sobre la manera en que Álvaro me trataba. Está bien, dije. Luisa es discreta. Pero al día siguiente, Luisa apareció en el hospital preguntando por mí. Marta, querida, me dijo cuando finalmente que tía accedí a encontrarme con ella durante mi descanso de almuerzo. Sé que algo ha pasado. Álvaro lleva días sin aparecer por el edificio y cuando lo he visto en el barrio, parece perdido. Luisa tenía 72 años, pero sus ojos seguían siendo los de alguien que había visto mucho mundo y entendía las complejidades familiares mejor que la mayoría. Ha habido diferencias irreconciliables, dije cuidadosamente. ¿Diferencias? Sus cejas se alzaron. Marta, ese chico lleva años tratándote como si fueras su empleada doméstica. Yo lo he visto, lo hemos visto todos. Nunca dije nada porque no es mi lugar, pero... ¿Pero qué, Luisa? Pero tal vez era hora de que aprendiera que las acciones tienen consecuencias. Se inclinó hacia adelante. No sé exactamente qué pasó, pero si decidiste marcharte, debías tener buenas razones. Sus palabras me sorprendieron. Durante años había asumido que los demás veían nuestra relación como normal, que los conflictos familiares eran algo privado e invisible. Pero Luisa había estado observando, había sido testigo del deterioro gradual del respeto en mi propio hogar. Esa noche recibí 3 llamadas perdidas de Álvaro. No las respondí, pero escuché el mensaje de voz que dejó después de la tercera. Mamá, esto es ridículo. Sé que estás enfadada por lo que dije, pero ya ha durado suficiente. Necesito que vuelvas a casa. Las cosas se están complicando aquí y te necesito. Su voz sonaba diferente. Más joven, más vulnerable. Por un momento, casi pude escuchar ecos del niño que había sido una vez. Pero luego recordé la frialdad en sus ojos, la crueldad calculada en su tono, cuando me dijo que celebrarían mi ausencia. Al 7º día, Óscar me informó que Álvaro había recibido la notificación oficial de desalojo. Tiene 3 días para evacuar el apartamento, me dijo. Ahora está calificado para asistencia de emergencia si la solicita.
¿Y lo hará? Eso depende de él. El orgullo puede ser más fuerte que la supervivencia, especialmente en alguien que ha estado evitando enfrentar la realidad durante tanto tiempo. Esa noche, mientras caminaba por las calles de mi ciudad, me pregunté si estaba haciendo lo correcto. No porque dudara de mi decisión, sino porque me daba cuenta de que había subestimado mi propia fortaleza. Durante años me había visto a mí misma como la madre que soporta, que absorbe, que perdona sin límites. Pero existía otra versión de mí, una que había estado dormida durante décadas. La mujer que sabía cuándo parar, que entendía que el amor sin límites no siempre es amor verdadero. Álvaro había pedido mi ausencia. Ahora la tenía. Lo que hiciera con ella dependía enteramente de él. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras preparaba mi desayuno en la pequeña cocina de la pensión. Era Samuel Torres, el antiguo profesor de literatura de Álvaro en la universidad. Hacía años que no hablaba con él, pero su voz seguía teniendo esa calidez pausada que recordaba de las pocas veces que nos habíamos encontrado en eventos académicos. «Marta, espero no molestarte llamando tan temprano», comenzó. Me he enterado de la situación de Álvaro y me preguntaba si podríamos hablar. Samuel había sido más que un profesor para mi hijo. Durante los años universitarios, cuando Álvaro aún tenía sueños de ser escritor, Samuel había sido su mentor, la figura paterna que intentó llenar el vacío que dejó la muerte de mi marido. Recordé las conversaciones entusiastas de Álvaro sobre sus clases de literatura contemporánea, cómo llegaba a casa citando a Samuel como si fuera un oráculo. «Por supuesto», respondí, aunque algo en mi estómago se contrajo. «¿Cómo te enteraste?» Álvaro apareció en la universidad hace 2 días. No estaba bien. Durmió en el campus, en uno de los bancos del patio de letras. Seguridad me avisó cuando lo encontraron al amanecer. Cerré los ojos. Podía imaginar la escena. Mi hijo, que una vez caminó por esos pasillos lleno de ambición y esperanza, ahora reducido a buscar refugio en los rincones de su pasado. ¿Hablaste con él? Te pregunté. Lo intenté, pero está muy confundido, Marta, muy enojado. Me contó una versión de los hechos que, francamente, no coincide con lo que yo sé de ti. Nos encontramos esa tarde en un café cerca de la universidad. Samuel había envejecido desde la última vez que lo vi. Su cabello completamente gris ahora, nuevas líneas alrededor de los ojos que hablaban de años dedicados a intentar salvar estudiantes perdidos. Pero su mirada seguía teniendo esa intensidad gentil que había atraído tanto a Álvaro años atrás. «Cuéntame qué pasó realmente», me pidió después de que pidiéramos nuestros cafés. Le conté todo. Desde los meses de tensión creciente hasta aquella noche terrible, las palabras exactas que Álvaro había usado, la frialdad en sus ojos, mi decisión de marcharme. Samuel escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, su expresión volviéndose más grave conforme avanzaba mi relato. «Celebramos cuando te vayas», repitió cuando terminé. Son palabras muy específicas, muy deliberadas. «Exactamente. No fue un arrebato, Samuel. Fue una declaración». Se quedó callado por un momento, removiendo su café distraídamente. «¿Sabes lo que más me duele de esta situación?», preguntó finalmente. «Es que recuerdo al Álvaro de 20 años. Era brillante, sensible, lleno de empatía. Escribía cuentos sobre personajes que sufrían, que luchaban contra la injusticia. Tenía una capacidad extraordinaria para entender el dolor ajeno». «Ese Álvaro murió con su padre», dije, y las palabras salieron más amargas de lo que había pretendido. «No», Samuel negó con la cabeza firmemente. «Ese Álvaro se escondió. Se enterró bajo capas de resentimiento y autocompasión. Pero sigue ahí. La pregunta es,
si está dispuesto a hacer el trabajo necesario para encontrarlo de nuevo. Me habló de su conversación con Álvaro en el campus. Mi hijo había llegado esperando simpatía automática, contando una historia en la que yo era la villana cruel que lo había abandonado sin razón. Había presentado su versión como un malentendido, una pelea menor que había escalado por mi dramatismo. Le dije que conocía a su madre desde hace años, continuó Samuel, que sabía del tipo de persona que eres, de los sacrificios que has hecho por él. Se puso muy defensivo, muy agresivo. Me acusó de estar en tu contra, de no entender su situación. ¿Su situación? Aparentemente, todos los demás somos culpables de su infelicidad. La crisis económica, el sistema educativo que no valoró su talento, los empleadores que no reconocieron su potencial, tú que lo asfixiabas con tus expectativas. Samuel hizo una pausa. Y ahora yo, por no apoyarlo incondicionalmente en su nueva narrativa de víctima. Bebí mi café en silencio, procesando sus palabras. Era exactamente lo que había esperado. Álvaro había pasado años perfeccionando el arte de culpar a otros por sus propias decisiones, y ahora que las consecuencias reales habían llegado, simplemente había expandido su lista de responsables. Pero hay algo más, continuó Samuel. Cuando le dije que lo ayudaría solo si admitía su parte de responsabilidad en esta situación, hubo un momento, un destello de algo. Dolor real, no autocompasión. Creo que una parte de él sabe exactamente lo que hizo. Esa noche, de vuelta en mi habitación, me encontré pensando en los primeros años después de la muerte de mi marido. Álvaro tenía 18 años entonces, a punto de empezar la universidad. Recordé cómo nos habíamos apoyado mutuamente durante aquellos meses terribles. Cómo él había sido mi compañero en el duelo, no solo mi hijo. Habíamos sido un equipo. ¿Cuándo había comenzado el cambio? ¿Cuándo había pasado de ser mi compañero a ser mi carga y luego mi torturador emocional? La respuesta llegó gradualmente, en fragmentos de recuerdos que había estado evitando examinar. Había comenzado sutilmente, con pequeños comentarios sobre lo limitada que era nuestra vida, lo aburrida que era nuestra rutina. Después vinieron las comparaciones con las familias de sus amigos, las indirectas sobre las oportunidades que él no tenía por nuestras circunstancias económicas. Yo había interpretado todo como manifestaciones normales de la frustración juvenil. Había redoblado mis esfuerzos para darle más, para ser mejor madre, para compensar lo que él percibía como deficiencias en nuestras vidas. Pero cada concesión que hacía, cada sacrificio adicional, solo parecía alimentar su insatisfacción. Al día siguiente, Luisa me visitó de nuevo en el hospital. Esta vez traía noticias del vecindario. El casero estuvo en el edificio ayer. Me informó durante mi descanso. Álvaro se fue finalmente. Dejó las llaves con el portero, pero el apartamento, bueno, no estaba en buenas condiciones. ¿Qué quieres decir? Había agujeros en las paredes, muebles rotos. El casero está furioso. Dice que va a quedarse con todo el depósito y probablemente pedirá más dinero por los daños. Sentí una punzada de algo parecido a la sorpresa. Durante todos los años que había conocido a Álvaro, nunca había sido destructivo con las cosas materiales. Esta conducta hablaba de una rabia más profunda de la que había imaginado. Luisa, dije lentamente, ¿tú crees que estoy haciendo lo correcto? Ella me miró con esos ojos sabios que había desarrollado a lo largo de 7 décadas de vida. Marta, yo crié a 3 hijos. 2 de ellos son adultos responsables que me visitan cada semana y se preocupan por mi bienestar. El tercero hizo una pausa. El tercero aprendió que podía manipularme con lágrimas y promesas vacías. Le permití esa conducta durante años, diciéndome que era amor maternal. Cuando finalmente puse límites, ya era demasiado tarde.
Ahora tiene 45 años y sigue esperando que otros resuelvan sus problemas. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Lo que te está pasando con Álvaro no es una tragedia, continuó. Es una oportunidad, para él, de aprender a ser un adulto real. Para ti, de recordar que eres una persona completa, no solo una madre. Esa noche recibí otro mensaje de Álvaro. He hablado con Samuel. Dice que estás viviendo en una pensión como si fueras una refugiada. Esto es ridículo, mamá. Solo ven a casa y hablamos. Por primera vez en días, sentí ganas de reír. Incluso en su mensaje de supuesta reconciliación, Álvaro no podía evitar hacer que mi decisión sonara absurda, que mi nueva independencia pareciera patética. No respondí. En cambio, llamé a Samuel. ¿Estarías dispuesto a intentar hablar con él de nuevo?, le pregunté. Pero esta vez, con condiciones claras. Por supuesto, respondió inmediatamente. ¿Qué tienes en mente? Quiero que entienda que esto no es un juego, que las palabras tienen consecuencias reales. Y quiero que sepa que si hay alguna posibilidad de reconstruir algo entre nosotros, tendrá que empezar por reconocer completamente lo que hizo. Puedo organizarlo, dijo Samuel. Pero Marta, tienes que estar preparada para la posibilidad de que no esté listo para eso. El orgullo puede ser más fuerte que el amor. Lo sé, respondí, pero al menos sabremos dónde estamos realmente. Colgué el teléfono sintiendo algo que no había experimentado en años. Esperanza mezclada con determinación. No esperanza de que todo volviera a ser como antes, sino esperanza de que tal vez, por primera vez en mucho tiempo, las cosas podrían ser finalmente honestas entre nosotros. El encuentro se organizó en un bar pequeño cerca de la estación de autobuses, un lugar neutro donde ninguno de los dos habíamos estado antes. Samuel había sido específico. Álvaro debía venir solo, sin expectativas de verme, y tenía que estar dispuesto a una conversación honesta sobre su comportamiento. Desde mi mesa en la esquina opuesta, oculta detrás de una columna de ladrillo, pude observar cuando llegó. Habían pasado 2 semanas desde que me fui de casa, pero parecía que hubieran sido meses. Estaba más delgado, sus ropas arrugadas hablaban de noches durmiendo donde podía, y había algo en su postura que no había visto antes, incertidumbre real. Samuel ya estaba esperándolo, con 2 cafés sobre la mesa. Mi hijo me ha dicho se sentó con la rigidez de alguien que se prepara para una batalla. Gracias por venir, comenzó Samuel. ¿Dónde está?, preguntó Álvaro directamente. Dijiste que era posible que estuviera aquí. Dije que era posible, no que fuera a suceder. Samuel removió su café lentamente. Primero necesitamos hablar tú y yo. Pude ver la tensión inmediata en los hombros de Álvaro. Durante la última década había perfeccionado el arte de evitar conversaciones incómodas conmigo. Esperaba poder hacer lo mismo con Samuel. Álvaro, cuéntame exactamente qué le dijiste a tu madre la noche que se fue. Ya te lo conté. Tuvimos una discusión. Ella se lo tomó muy mal y se fue como una dramática. No. La voz de Samuel fue firme. Quiero las palabras exactas. Lo que realmente dijiste. Hubo un silencio largo. Álvaro miraba hacia la ventana, evitando los ojos de Samuel. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que no iba a poder manipular esta conversación como había hecho tantas otras. Le dije que estaba harto, murmuró finalmente. Y otro silencio, más largo esta vez. Le dije que celebramos cuando se vaya. Las palabras salieron apenas como un susurro, pero pude ver el impacto que tuvieron en Samuel. Su expresión se endureció de una manera que no había visto antes. ¿Celebramos cuando se vaya?, repitió lentamente. ¿A la mujer que ha dedicado su vida entera a cuidarte? No lo entiendes, Samuel.
Ha sido asfixiante vivir con ella, siempre con sus preguntas, sus expectativas, su manera de hacer que me sienta culpable por todo. ¿Culpable de qué exactamente? De no ser lo que ella quiere que sea, de no tener un trabajo estable, de no darle nietos, de no ser como era antes de que muriera papá. Desde mi escondite, sentí una mezcla de dolor y algo parecido al alivio. Finalmente estaba escuchando lo que realmente pensaba Álvaro, no la versión filtrada que me había estado dando durante años. Tu madre nunca me mencionó ninguna de esas expectativas, dijo Samuel cuidadosamente. De hecho, cada vez que hablaba de ti era para defender tus decisiones, para explicar lo difícil que había sido la transición después de la muerte de tu padre. Por supuesto que no te lo diría. Ella siempre ha sido perfecta ante los demás. La mártir sufrida. La viuda que lo sacrifica todo por su hijo problemático. La amargura en su voz era tan pura, tan concentrada, que me sorprendió. ¿Cuánto tiempo había estado llevando esto dentro? ¿Cuántos años había estado viendo cada uno de mis gestos de amor como algo calculado, manipulativo? Álvaro. La voz de Samuel se volvió más suave, pero no menos firme. ¿Recuerdas cuando viniste a mi oficina después de que murió tu padre? Tenías 19 años. Acababa de comenzar tu segundo año. Vi como mi hijo se tensó ligeramente. Llegaste llorando porque te sentías culpable por haber tenido una discusión con él la semana antes de su muerte. Me dijiste que tu madre te había consolado durante horas, que te había asegurado que tu padre sabía cuánto lo amabas. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Te obligó a estudiar literatura? ¿Qué? ¿Tu carrera? ¿Te obligó tu madre a estudiarla? No, pero... ¿Te obligó a dejarla cuando decidiste que no era para ti? No. ¿Te echó de casa cuando perdiste tu trabajo? No, pero no entiendes. ¿Te pidió alguna vez que pagaras alquiler, servicios, comida? Álvaro se quedó callado. ¿Te pidió alguna vez que te fueras? Más silencio. Entonces explícame, por favor, cómo una mujer que nunca te puso condiciones para vivir en su casa, que nunca te pidió nada a cambio de su apoyo, que trabajaba turnos dobles para mantener el apartamento cuando no tenías ingresos, se convirtió en tu enemiga. Pude ver las lágrimas en los ojos de mi hijo desde mi escondite. Por primera vez en años, su compostura se estaba resquebrajando. Porque me recordaba todo lo que había perdido, susurró finalmente. Cada vez que la veía llegar cansada del hospital, cada vez que actuaba como si todo estuviera bien cuando no lo estaba, cada vez que fingía que no le importaba que yo no pudiera contribuir, me recordaba lo mucho que había cambiado todo después de papá. Samuel se inclinó hacia adelante. ¿Y preferiste odiarte a ti mismo o odiarla a ella? Fue más fácil odiarla a ella. La confesión salió como un sollozo. Vi cómo Samuel extendía su mano y la ponía sobre el brazo de Álvaro. Lo sé, dijo gentilmente. ¿Pero entiendes lo que eso le costó a ella? Álvaro se limpió los ojos con la manga de su chaqueta. Pensé que lo podría soportar. Pensé que las madres siempre perdonan, siempre vuelven, siempre están ahí sin importar lo que hagas. Tu madre soportó durante años, pero incluso el amor maternal tiene límites cuando se convierte en abuso emocional. ¿Abuso? Álvaro levantó la vista bruscamente. Yo nunca... Álvaro, durante los últimos 3 años, cada vez que tu madre mencionaba algo sobre ti, era una disculpa. Álvaro está pasando por un momento difícil. Álvaro necesita tiempo para procesar la pérdida. Álvaro va a encontrar su camino. Incluso cuando me contaba cosas que claramente la lastimaban, las justificaba. Mi hijo se quedó callado, procesando las palabras. Una noche hace como 1 año, la encontré llorando en el pasillo del hospital después de su turno. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que habías tenido una conversación difícil.
Más tarde me enteré de que le habías gritado por comprarte la marca equivocada de cereales. Vi cómo Álvaro se encogía ligeramente. Cereales, Álvaro. La hiciste llorar por cereales. Yo no sabía que... ¿No sabías qué? ¿Que tus palabras la lastimaban? ¿Que tu desprecio constante la estaba destrozando? ¿O no sabías que ella era lo suficientemente fuerte como para finalmente decir suficiente? Samuel se recostó en su silla. Tu madre no se fue porque eres un fracaso, Álvaro. Se fue porque le dijiste que celebrarían su ausencia. Se fue porque finalmente entendió que preferías vivir sin ella que hacer el trabajo de tratar su presencia con respeto básico. ¿Dónde está ahora?, preguntó Álvaro con voz pequeña. Está bien. Está segura. Está, por primera vez en años, durmiendo sin preguntarse qué humor vas a tener cuando llegue a casa. Quiero hablar con ella. ¿Para qué? La pregunta pareció sorprender a Álvaro. Para disculparme. Para pedirle que vuelva. ¿Y después qué? ¿Vuelves a tratarla como tu sirvienta personal mientras procesas tus traumas? ¿Vuelves a usar su amor como tu saco de boxeo emocional? No, yo cambiaría... Álvaro. Samuel se inclinó hacia adelante de nuevo. Los cambios reales no vienen después de disculpas desesperadas. Vienen después de trabajo real, de terapia, de enfrentar honestamente por qué elegiste lastimar a la persona que más te amaba en el mundo. Vi cómo mi hijo bajaba la cabeza, sus hombros temblando ligeramente. ¿Hay alguna posibilidad?, preguntó finalmente, de que ella me perdone alguna vez. Samuel fue callado por un momento. Esa no es la pregunta correcta, dijo finalmente. La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para convertirte en alguien que merezca perdón? Incluso si ese trabajo toma años, incluso si al final ella decide que ya no quiere una relación contigo. El silencio que siguió fue largo y pesado. Desde mi escondite, observé a mi hijo enfrentar tal vez la primera pregunta realmente difícil de su vida adulta. Finalmente, levantó la vista. Sí, susurró. Creo que sí. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de mi vida adulta. Por primera vez en casi 30 años, mis días no giraban alrededor de las necesidades, humores o crisis de otra persona. Al principio, la libertad se sentía tan ajena que casi me causaba ansiedad. Óscar me mantenía informada del progreso de Álvaro o de su falta de progreso, dependiendo del día. Mi hijo había aceptado finalmente la asistencia social y estaba viviendo en un albergue temporal mientras esperaba plaza en un programa de reinserción laboral. Más importante aún, había comenzado terapia psicológica. Tiene días buenos y días terribles, me reportó Óscar durante una de nuestras conversaciones semanales. Ayer la trabajadora social me dijo que había tenido una crisis después de su sesión de terapia. Aparentemente, está empezando a procesar realmente la magnitud de lo que perdió. ¿Y cómo está manejándolo? Con dificultad. Pero está yendo a las sesiones, está participando en los talleres laborales. Es más de lo que habíamos esperado inicialmente. Sabía que debería sentir alivio, o tal vez esperanza, pero lo que sentía era más complejo. Era como observar desde lejos a un extraño que casualmente compartía mi historia familiar. El Álvaro que lentamente emergía de los reportes de Óscar era alguien que apenas reconocía, vulnerable, trabajador, dispuesto a admitir errores. Mi propia vida había tomado un rumbo inesperado. La pensión se había convertido en un apartamento pequeño pero luminoso que alquilé cerca del centro. Por las tardes, después del hospital, caminaba por calles que no había explorado en años, descubriendo cafeterías y librerías que habían estado siempre ahí, esperándome.
Luisa me visitaba regularmente, trayendo noticias del barrio y una perspectiva que había aprendido a valorar profundamente. El casero encontró inquilino nuevo para tu apartamento, me informó durante una de sus visitas. Una pareja joven con un bebé. Se ven felices. La noticia me causó una punzada extraña. Durante días después, me sorprendí imaginando a esa familia en los espacios que había habitado durante tanto tiempo, creando memorias nuevas donde las mías se habían vuelto tan complicadas. ¿No sientes curiosidad de verlo?, preguntó Luisa una tarde, mientras tomábamos té en mi nueva cocina. ¿A Álvaro? Sí, han pasado casi 3 meses. La pregunta me tomó por sorpresa porque había estado evitando hacérmela yo misma. Por supuesto que sentía curiosidad. Por supuesto que me preguntaba cómo se veía ahora, cómo sonaba su voz, si los meses de terapia habían cambiado algo fundamental en él. Tengo miedo, admití finalmente. ¿De qué? De 2 cosas. De que no haya cambiado realmente y de que sí lo haya hecho. Luisa asintió como si entendiera perfectamente la paradoja. ¿Y si hubiera una tercera opción?, preguntó. ¿Y si hubiera cambiado lo suficiente como para que fuera seguro verlo, pero no tanto como para borrar todo lo que pasó? Sus palabras se quedaron conmigo durante días. Gradualmente, me di cuenta de que mi resistencia a ver a Álvaro no era solo sobre él, era sobre mí. Durante estos meses había estado redescubriéndome como individuo, no solo como madre. Había desarrollado una fortaleza nueva, una claridad sobre mis propios límites que nunca antes había tenido. Ver a Álvaro significaba arriesgar esa nueva versión de mí misma, pero también significaba la posibilidad de aplicar esa fortaleza a la relación más complicada de mi vida. La oportunidad llegó de manera inesperada. Samuel me llamó un miércoles por la tarde. Álvaro ha conseguido trabajo, me informó. Es temporal, en un almacén, pero es el primer empleo que tiene en casi 3 años. Su terapeuta piensa que está listo para comenzar a hacer enmiendas reales con las personas que lastimó. ¿Y eso me incluye a mí? Eso depende de ti. Él ha estado escribiendo cartas que no envía, practicando lo que querría decirte, pero su terapeuta y yo estamos de acuerdo en que cualquier contacto debe ser completamente en tus términos. Esa noche releí todas las notas que había tomado durante estos meses. Reflexiones sobre nuestra relación, memorias que había estado procesando, pensamientos sobre qué tipo de futuro, si alguno, podría ser posible entre nosotros. También llamé a mi jefa del hospital y pedí algunos días libres. Fuera lo que fuera que iba a pasar, necesitaba espacio mental para manejarlo. Decidí que lo vería, pero no en privado. No todavía. Le pedí a Samuel que organizara un encuentro en su oficina de la universidad, en territorio neutral, con él presente como mediador. El día del encuentro, llegué temprano y me senté en el pasillo donde Álvaro solía esperar antes de sus clases de literatura. Los recuerdos de aquellos años me inundaron. Las conversaciones entusiastas sobre sus proyectos creativos, sus planes de futuro, la luz en sus ojos cuando hablaba de las ideas que estaba explorando. Cuando llegó casi no lo reconocí. Estaba considerablemente más delgado, pero de una manera saludable. Su ropa era simple pero limpia, y había algo diferente en la manera en que caminaba. Menos arrogancia, más cuidado. Me vio antes de que pudiera prepararme emocionalmente para el momento. Nuestros ojos se encontraron y vi algo que no había visto en años. Remordimiento real, no autocompasión disfrazada. «Hola, mamá», dijo simplemente cuando se acercó. «Hola, Álvaro». Entramos juntos a la oficina de Samuel, que nos recibió con su calidez profesional habitual. Nos sentamos en sillas separadas, formando un triángulo pequeño. «Álvaro ha estado trabajando muy duro estos meses», comenzó Samuel.
¿Quieres contarle a tu madre lo que has aprendido? Mi hijo me miró directamente, algo que no había hecho en años. He aprendido que te convertí en el chivo expiatorio de todo lo que odiaba sobre mi propia vida, dijo lentamente. He aprendido que usar tu amor como garantía de que siempre estarías ahí, sin importar cómo te tratara, fue cruel y cobarde. Hizo una pausa, respirando profundamente. He aprendido que cuando te dije que celebraríamos cuando te fueras, te estaba diciéndote que tu existencia era un problema para mí. Y he aprendido que eso no era cierto en absoluto. Las palabras sonaban ensayadas, pero la emoción detrás de ellas era genuina. ¿Qué era cierto entonces?, pregunté. Que estaba aterrorizado de que te dieras cuenta de que era exactamente el fracaso que temía ser, que me era más fácil hacer que me odiaras que arriesgarme a decepcionarte tratando de mejorar. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero también algo más complicado. Álvaro, dije cuidadosamente, aprecio que hayas hecho este trabajo contigo mismo, pero necesitas saber que no estoy aquí para decidir si te perdono o no. Estoy aquí para decidir si quiero algún tipo de relación contigo en el futuro. Vi la sorpresa en su rostro. ¿Cuál es la diferencia? El perdón es algo que puedo darte. Una relación es algo que tenemos que construir juntos, día a día, con respeto mutuo. Y honestamente, no sé si estoy dispuesta a intentarlo. El silencio que siguió fue tenso, pero no hostil. ¿Qué necesitarías ver?, preguntó finalmente, para estar dispuesta a intentarlo. La pregunta me sorprendió por su madurez. Necesitaría ver que eres capaz de mantener tu vida sin mí durante un periodo prolongado. Necesitaría ver que tu crecimiento personal no depende de mi validación o mi presencia. Y necesitaría saber que si alguna vez vuelves a tratarme con desprecio, tendré la fuerza para marcharme de nuevo. Álvaro asintió lentamente. Eso es justo, dijo. Y mientras tanto, continúas trabajando en ti mismo, continúas con la terapia, mantienes tu trabajo, construyes una vida que sea tuya. Y tal vez, en unos meses, hablamos de nuevo. Cuando salimos de la oficina, Álvaro se detuvo en el pasillo. «Mamá», dijo, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿está bien si te escribo ocasionalmente? No para pedirte que vuelvas, sino para mantenerte informada de cómo me va». Lo consideré por un momento. «Una vez al mes», dije finalmente, «y solo si las cartas son sobre tu progreso real, no sobre cuánto me echas de menos». Sonrió ligeramente, y por un segundo pude ver un destello del niño que había criado. Trato hecho. Mientras caminaba hacia casa esa tarde, me di cuenta de que por primera vez en meses no me sentía ni esperanzada ni desesperanzada sobre Álvaro. Me sentía simplemente clara. Y esa claridad, después de tantos años de confusión emocional, se sentía como un regalo que me había dado a mí misma. La primera carta llegó exactamente un mes después de nuestro encuentro en la universidad. Era breve, escrita a mano en papel simple, sin dramáticos llamados a la reconciliación. Álvaro me contaba sobre su trabajo en el almacén, sobre cómo había conseguido ascender a supervisor de turno, sobre una compañera de trabajo que lo había invitado a almorzar y cómo él había declinado porque «todavía no me siento listo para relaciones normales con personas normales». La honestidad de esa frase me impactó más de lo que esperaba. Durante los siguientes 6 meses, estas cartas se convirtieron en una ventana hacia la vida de un extraño que lentamente empezaba a parecerse a mi hijo. Me hablaba de sus sesiones de terapia sin detalles íntimos, pero con reflexiones genuinas. Me contaba sobre los libros que estaba leyendo de nuevo, sobre cómo había comenzado a escribir otra vez, no con ambiciones grandiosas, sino como una manera de procesar sus pensamientos. En una carta de abril escribió:
Mi terapeuta me preguntó qué creía que había sentido todas esas noches cuando llegabas cansada del trabajo y yo te recibía con indiferencia o irritación. Intenté imaginármelo realmente y tuve que parar la sesión porque no podía dejar de llorar, no lágrimas de autocompasión, sino de horror genuino por lo que te había hecho vivir. Yo había desarrollado mi propia rutina durante este tiempo. Mi nueva vida había encontrado un ritmo que me sorprendía por su plenitud. Había comenzado a tomar clases de cerámica los sábados, algo que había querido hacer durante años pero nunca había tenido tiempo. Había hecho nuevas amistades en el hospital, colegas con quienes ahora salía ocasionalmente a cenar. Incluso había aceptado algunas citas con un médico viudo llamado Carlos, encuentros gentiles y sin presión que me recordaban que podía ser una mujer además de ser madre. Luisa seguía siendo mi confidente más cercana, visitándome regularmente y trayéndome noticias ocasionales del barrio. En una de estas visitas me contó algo que me hizo reflexionar profundamente. Vi a Álvaro la semana pasada, me dijo mientras tomábamos café en mi balcón. Estaba saliendo del centro de servicios sociales. Se veía diferente. ¿Diferente cómo? Más adulto, supongo. Más presente. Me vio y se acercó a saludarme. Me preguntó por ti, pero no de manera desesperada como antes. Me preguntó si estabas bien, si te veía feliz. Hizo una pausa, y cuando le dije que sí, que parecías estar encontrando tu propio camino, sonrió. No era una sonrisa triste o resentida, era genuinamente feliz por ti. Esta información me persiguió durante días. El Álvaro que había conocido durante los últimos años habría recibido noticias de mi bienestar como una traición, como evidencia de que no lo necesitaba. Este nuevo Álvaro parecía capaz de algo que no había mostrado antes, genuina preocupación por mi felicidad independiente de la suya. En su carta de mayo, Álvaro mencionó algo que me tomó completamente por sorpresa. He comenzado a trabajar como voluntario en un programa de alfabetización para adultos los fines de semana. Es extraño enseñar a leer a personas que tienen más experiencia de vida que yo, pero hay algo profundamente humillante y hermoso en ello. Por primera vez en años, siento que estoy dando algo al mundo en lugar de solo tomar. Decidí verificar esta información con Óscar, quien confirmó que Álvaro había estado participando consistentemente en el programa durante 2 meses. Es uno de nuestros voluntarios más confiables, me dijo Óscar. Los estudiantes lo respetan porque no los juzga. Creo que su propia experiencia de estar en el fondo le ha dado una empatía real por otros que están luchando. En junio, recibí una carta diferente. Era más larga que las anteriores, y cuando la abrí, encontré también una hoja adicional escrita en papel diferente. Mamá, comenzaba la carta principal. He estado trabajando en algo con mi terapeuta durante los últimos meses. Es una lista de todas las veces específicas que recuerdo haberte lastimado, con una descripción de lo que creo que sentiste y por qué mi comportamiento fue injusto. No la estoy enviando para hacerte revivir esos momentos dolorosos, sino para mostrarte que finalmente estoy enfrentando la realidad completa de lo que hice. Si quieres leerla, está incluida. Si no, está bien también. Pero quería que supieras que existe, que no estoy evitando los detalles difíciles de mi comportamiento pasado. La segunda hoja contenía 20 entradas específicas, fechadas cuando él podía recordarlas, describiendo incidentes que yo había intentado olvidar. La noche de los cereales que Samuel había mencionado estaba allí. También estaban las veces que había hecho comentarios crueles sobre mi apariencia cuando me vestía para salir, las ocasiones en que había ignorado deliberadamente mis cumpleaños, el día que me dijo que mis pacientes del hospital probablemente me encontraban tan irritante como él. Pero lo que más me impactó no fueron los recuerdos dolorosos,
sino la precisión de sus descripciones de mis sentimientos. Probablemente te sentiste humillada y confundida. Escribía sobre un incidente. Creo que te fuiste a tu habitación y lloraste, y luego tuviste que levantarte al día siguiente y pretender que todo estaba bien porque esa era la única manera que conocías de amar. Tenía razón. Había llorado esa noche y muchas otras. Pero leer la lista no me hizo sentir retraumatizada. Me hizo sentir vista. Por primera vez, mi juez pánico había hecho el trabajo de realmente entender el impacto de sus acciones en lugar de simplemente lamentarse por las consecuencias para él mismo. Le escribí mi primera respuesta. Álvaro, escribí, gracias por enviarme esa lista. Fue difícil de leer, pero también fue un alivio saber que finalmente entiendes lo que viví. No necesito que cargues con culpa eterna por esos momentos, pero necesitaba saber que los reconocías completamente. He estado pensando mucho durante estos meses sobre qué tipo de relación podríamos tener en el futuro, si es que podemos tener alguna. Y creo que estoy lista para intentar construir algo nuevo. No una vuelta a lo que teníamos antes, sino algo diferente. Algo basado en el respeto mutuo y límites claros. Si estás interesado, me gustaría que nos encontráramos para una conversación. Una conversación real, sin mediadores, solo nosotros dos, pero con algunas condiciones claras sobre cómo va a funcionar. Su respuesta llegó por correo electrónico 2 días después. Era una sola línea. Sí, mamá, en tus términos, cuando tú quieras. Organizamos el encuentro para un sábado por la tarde en un parque público, un espacio abierto donde ambos nos sentiríamos seguros. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en un banco bajo un árbol, leyendo un libro. Al verme se levantó, pero no se acercó inmediatamente. Esperó a que yo estableciera la distancia física. «Hola», dijo simplemente. «Hola, Álvaro». Nos sentamos en el banco con espacio entre nosotros. Por varios minutos ninguno de los dos habló. Finalmente fue él quien rompió el silencio. «No sé cómo hacer esto», admitió. «No sé cómo ser tu hijo de una manera que no sea tóxica para ti. Yo tampoco sé cómo ser tu madre de una manera que no me destruya a mí», respondí. «Pero tal vez podemos aprender juntos». «¿Qué necesitarías de mí?», preguntó. «Necesitaría que entendieras que mi amor por ti ya no significa que voy a absorber tu dolor o tu ira sin límites. Necesitaría que respetaras mi vida independiente, mis decisiones, mis límites. Y necesitaría saber que si alguna vez vuelves a tratarme con desprecio, me iré de nuevo, pero esta vez será permanente». Asintió lentamente. «¿Y qué necesitarías tú de mí?», pregunté. «Necesitaría que me dieras espacio para ser imperfecto mientras aprendo a ser mejor. Necesitaría que no intentaras rescatarme de las consecuencias de mis propias decisiones. Y necesitaría que me ayudaras a aprender cómo se supone que funciona una relación familiar saludable, porque honestamente no lo sé». Nos quedamos sentados en silencio, observando a las familias que jugaban en el parque. Niños corriendo, padres empujando columpios, abuelos observando con sonrisas cansadas. Vidas normales, relaciones que funcionaban sin drama constante. «¿Crees que es posible?», preguntó finalmente. «¿Que aprendamos a querernos de manera saludable?». Miré a mi hijo Menisquis, este hombre de 30 años que había causado tanto dolor, pero que ahora parecía genuinamente comprometido con el cambio. «No lo sé», dije honestamente, «pero creo que vale la pena intentarlo». Cuando nos despedimos esa tarde, no nos abrazamos, pero nos dimos la mano, y por primera vez en años, el contacto se sintió seguro para ambos. El camino hacia adelante sería lento, cuidadoso, sin garantías. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estábamos caminando en la misma dirección.